Muy buenas a todos y todas. El día de hoy voy a responder una de las preguntas que más me llega y que además es un tema sumamente interesante por tratar. Y ese es, ¿qué es mejor? ¿Máquinas, pesas, mancuernas, pesas rusas o ejercicios de peso corporal? ¿Cuándo es mejor usar uno u otro y por qué? Veámoslo. Primero que todo, recordar que cualquier extremo siempre va a ser malo. Entonces, no porque un aspecto en particular tenga más ventajas y menos desventajas que otro, quiere decir que sea perfecto o que nunca va a existir un riesgo por su uso. Aclarado esto, la realidad es que tanto mancuernas, pesas rusas, barras y ejercicios de peso corporal tienen una cierta ventaja sobre las máquinas. Y vamos a ir viendo cuáles son estas ventajas. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que viene siendo el rango de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Es el recorrido total que podemos hacer en un determinado ejercicio, junto con la posición, o más bien, esto se ve muy influido por la posición en la cual ejecutamos dicho ejercicio. Un ejemplo concreto, el tema de las dominadas. Cuando nosotros hacemos dominadas en barra libre, lo que vendría siendo, o más bien en barras paralelas, lo que vendría siendo un ejercicio meramente de peso corporal, tenemos totalmente el espacio para el rango de movimiento completo. Esto quiere decir subir la barra por encima de nuestro mentón y extender y retraer por completo nuestros brazos sin ningún problema, porque no tenemos ninguna limitante, nada que nos, digamos, limite el espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de las máquinas? En la mayoría, estas tienen una posición predeterminada a la cual nos tenemos que ajustar. Entonces suelen ocurrir varias cosas. Por un lado, hay personas que se les hace complicado adaptarse a la posición de las máquinas por un tema de estructura corporal, estatura, incluso por la misma posición de las máquinas es algo que no se adapta a su postura natural y que puede generar lesiones. Nuevamente, esto no es en todos los casos. Sucede en algunos, en otros no. La única forma de estar 100% seguro es probando tanto el ejercicio en máquina como en peso corporal con el rango de movimiento completo. Pero lo que sí es cierto es que en la mayoría de las ocasiones las máquinas limitan el rango de movimiento. A pesar de que este sea completo, siempre tiene que estar sujeto a una misma posición, que como les mencionaba, no en todos los casos va a ser la más favorable ni la más cómoda tampoco, porque también nos puede exponer a cosas como usar impulso, malas posiciones, espalda poco recta, inclinación de más de la cabeza, de los hombros, entre otros errores más de técnica que son más fáciles de controlar, de corregir cuando lo hacemos con peso corporal. Ese sería el primer punto. El segundo punto, y una vez más, a favor de las pesas y de ejercicios con el peso corporal, viene siendo el trabajo de los músculos. Es muy común y de hecho, para eso fueron diseñadas las máquinas en su mayoría, para el aislamiento de músculos. Ya más o menos en algunos videos hemos matizado un poco este tema acerca de aislar los músculos. Recordemos que el tema viene en que cuando nosotros aislamos un músculo se reduce el trabajo, el número de calorías gastadas. Por tanto, la ganancia de masa muscular puede volverse un proceso más lento, más tedioso. Pero ojo, esto solamente ocurre si únicamente hacemos ejercicios aislados. Más adelante vamos a ver que lo ideal es hacer una combinación de ambos. Pero por ahora lo que estamos viendo es esta idea
de que las máquinas hacen que gastemos menos calorías, menos energía, que trabajemos menos grupos musculares al mismo tiempo. ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, las personas que tienen como objetivo disminuir su porcentaje de grasa, bajar de peso, necesitan de los ejercicios que más músculos muevan al mismo tiempo, que más calorías gasten, que más le exijan al cuerpo. No solo por una cuestión hormonal, sino de acelerar el metabolismo, hacer que se genere esa masa muscular necesaria para otra vez acelerar todavía más el metabolismo y prevenir flacidez, celulitis y demás, sino también por el tema de tiempo. Cuando nosotros solamente nos concentramos en ejercicios aislados, nuestra rutina tiende a ser más larga, más tediosa, en tanto que haciendo, por ejemplo, vamos a ver algo concreto. Un entrenamiento de pecho, puras máquinas de pecho, versus un entrenamiento de flexiones, fondos y lo que vendría siendo un press de banca. Esa combinación de esos tres ejercicios va a golpear y a trabajar prácticamente de la misma forma que con el uso de máquinas, pero con la diferencia de que además estamos trabajando tríceps y hombro. Es ahí donde viene la diferencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene peso corporal, ejercicios con barras y demás? Muy sencillo, que se involucran una mayor cantidad de músculos, por tanto, mayor trabajo, mayor estimulación para la ganancia muscular, mayor quema de calorías, optimización del tiempo en nuestras rutinas e incluso con una buena programación, muchísimo mayor desarrollo de fuerza, de resistencia y protección contra el sobreentrenamiento. Ojo, siempre y cuando se lleve a cabo una buena programación. Entonces, este sería el segundo punto. El tema de que lo más conveniente y sobre todo cuando estamos empezando es mover el mayor número de grupos musculares al mismo tiempo. Por tanto, las máquinas no son lo ideal. Tercer punto, y este es de los más importantes. Al trabajar con pesos libres, sea peso corporal, pesas rusas, mancuernas, barras, hacemos un mayor uso de los músculos estabilizadores del cuerpo, que son la parte de la zona abdominal o el core y los lumbares. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de estas dos zonas? Ya, de hecho, les voy a comentar más a fondo cuando continuemos con nuestra guía para crear rutinas, pero para adelantarles un poco, hay una cuestión de equilibrio a nivel de entrenamiento y a nivel general. Por ello, es sumamente importante que se utilicen estos músculos estabilizadores porque esto promueve una mayor simetría a nivel general del cuerpo. Y además, ¿qué quiere decir simetría? Por ejemplo, combate todo este tema de personas con brazos muy grandes y piernitas, o por el contrario, piernas enormes y bracitos sumamente delgados. O sea, lo que genera es una mayor simetría, un mayor equilibrio en el cuerpo. Pero no solamente por ese lado, aún más en lo que viene siendo equilibrio corporal. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo vamos caminando así normal y nos tropezamos, va a ser más probable, puede parecer una tontería, pero es 100% veraz. Va a ser mucho más probable que una persona que entrena a pura máquina se derrumbe, se caiga, porque no existe ese centro, ese core que sea realmente fuerte, que nos dé ese equilibrio, versus una persona que ha entrenado con sentadillas, con peso muerto, con flexiones, con fondos, con dominadas, con ejercicios compuestos, multiarticulares, pesos libres, duros, entrenamientos pesados. Va a tener un mayor equilibrio esa persona. Y es que además, y aquí es donde viene el punto más importante, es muy común que las personas que solamente usan máquinas se vuelvan como robotizadas. Entonces, por ejemplo, cuando usted pone a una persona que solamente ha hecho máquinas a hacer trabajos, digamos, de la vida cotidiana, pero sumamente pesados, un ejemplo muy clásico. Hay ciertas mujeres que entrenan muy duro, muy bien, pero solamente pierna y en máquinas.
Entonces, y es muy común que cuando usted las pone a alzar una caja, se puedan incluso hasta lesionar la espalda. Así de grave puede ser el tema del desequilibrio. Por eso, y como digo, ya lo veremos más adelante en nuestra guía para crear rutinas, la importancia de la programación, de la cantidad de ejercicios por grupo muscular y de la inclusión del entrenamiento de ejercicios para los músculos estabilizadores. Entonces, conclusión, lo que mayores beneficios nos da para un tema de equilibrio, de prevención de lesiones, de mayor simetría en el cuerpo es el uso de barras, de peso corporal, de mancuernas. Pero ojo, esto no quiere decir que entonces ya por eso nunca voy a usar máquinas. No, en lo absoluto. Aquí estamos haciendo la suposición de que solamente entrenaríamos con máquinas, que ese es un extremo. Pero lógicamente vamos a ver qué es lo mejor en la combinación de ambas cosas. El cuarto punto, y este es ya más a nivel de inversión, o sea, de tomar la elección de qué es mejor comprar. Lógicamente, también los pesos libres, mancuernas, pesas rusas, barras y sin duda alguna el peso corporal, porque no cuesta nada, tienen una ventaja superior contra las máquinas. No solo por una cuestión de costo, sino también de espacio. Es mucho más fácil tener en un cuarto, por ejemplo, todo el equipo de mancuernas, de barras, quizás algún que otro banco y listo. Eso es más que suficiente para generar un buen trabajo muscular y cumplir cualquier tipo de objetivo en peso y salud que nos propongamos. Versus las máquinas que son más costosas, ocupan mucho más espacio y es que además el tema de que con el tiempo se desgastan, necesitan de estarse reparando, de repuestos, de otras cosas más que incrementan en el tiempo su costo. Entonces, por eso importantísimo, si se va a hacer la inversión, idealmente pesas rusas, mancuernas, pero digamos que si tuviéramos que hacer una elección fija, yo les recomendaría barra y discos, por un tema de que va a ser mucho más sencillo cuando ya dominemos ciertos pesos, simplemente agregar más discos y por tanto será muy útil ya contar con una barra fija, una barra recta, una barra Z, ambas, y simplemente estar añadiendo y cambiando placas o discos. Versus solamente comprar mancuernas y que cuando ya las dominemos necesitemos comprar más y más y más. Ahora, hablando únicamente de peso corporal versus mancuernas, barras y pesos libres, ahí tenemos un tema interesante. Y eso es que cuando somos principiantes, los ejercicios más seguros, más cómodos, en su mayoría, ojo, no todos, en su mayoría, son los ejercicios con el peso corporal. Como ya hemos visto en el canal, sentadillas sin peso, flexiones apoyando las rodillas, no importa, mientras vamos ganando fuerza, variaciones de dominadas mucho más sencillas y en general distintos ejercicios que nos permiten ir progresando en fuerza y mejorando resistencia. Ahora, también es una ayuda extra que se agradece contar ya sea con el acceso a gimnasio o a mancuernas, barras, porque habrá ciertos ejercicios de peso corporal como las dominadas al completo, cierto tipo de flexiones que requieran de mucha más fuerza, de mucha más resistencia. Fuerza y resistencia que se puede desarrollar gradualmente haciendo uso de las pesas. Entonces digamos que ambos se complementan. Pero esto no quiere decir, porque también es una excusa muy común, que ya porque no tengo equipo, porque no tengo pesas, no puedo entrenar. Porque de hecho aquí en el canal tenemos una guía específica para crear equipo de entrenamiento desde casa y poder utilizarlo, que también es otra opción para cuando no contamos con esa posibilidad de acceder o de conseguir equipo. Pero en general, la combinación de ambos, sobre todo al inicio, es lo mejor. Y ya, conforme pasa el tiempo, nos volvemos más expertos. Pasamos de principiantes a intermedios y avanzados. En ese punto nos daremos cuenta de la necesidad de añadir más peso, por una cuestión de prevenir el estancamiento y de seguir progresando. Para ir amarrando todos los puntos, existe un riesgo cuando hablamos
de ejercicios tanto con peso corporal como con lo que viene siendo mancuernas, barras, pesas rusas. Y ese es lesión. Hay una mayor probabilidad, esto es cierto, de lesión cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. Sin embargo, esto también depende de las condiciones. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a entrenar con un coach, con un entrenador, con alguien que va a estar observándonos, lógicamente va a ser menos probable que estemos expuestos a lesiones. Aquí estamos hablando de cuando solamente en casa o vamos a algún gimnasio y tratamos por nosotros mismos de hacer los ejercicios, hay una mayor probabilidad de lesionarse por una cuestión de rango de movimiento, de técnica, incluso de cuánto peso utilizamos. Hay un mayor riesgo de lesión cuando lo hacemos con pesos libres y con peso corporal. En tanto, y aquí es donde viene una de las ventajas de las máquinas. Las máquinas son mucho más seguras. Por ejemplo, en sentadilla, habrá ocasiones en donde, y sobre todo si no tenemos a un compañero, no vamos a aguantar el peso. Y ahí es mucho más difícil zafarse, quitarse. Por eso digo que existe ese mayor riesgo de lesión. Pero ¿qué sucede en una máquina? El peso tiene ya, valga la redundancia, contrapesos, tiene agarres, tiene bases donde sostenerse. Entonces uno simplemente suelta la máquina, se quita, se sale y la máquina absorbe el impacto. Pero con el peso corporal, con las barras, lo que absorbe el impacto casi siempre es la columna vertebral, los discos, o sea, nuestro propio cuerpo, cosa que no sucede en las máquinas. Esto no quiere decir que en las máquinas tampoco existe ese riesgo, lo que quiere decir que en general es menor, porque además podemos ir controlando, ir subiendo poco a poco el tema de los pesos, ir manejando las posturas y además de que si nuestro cuerpo se adecúa a la postura de la máquina, nos garantizamos que el ejercicio que estamos haciendo es correctamente, porque la máquina ya está diseñada para ello. En cambio, si lo hacemos a pesos libres, puede ser que estemos inclinando demasiado los codos, demasiado la espalda, que no tengamos alineado las muñecas con el pecho, con los hombros, rodillas con hombros y otras cosas más propias de la técnica que una máquina las corrige automáticamente. Y por último, van a existir ciertos ejercicios que por complexión de uno o simplemente por falta de práctica, porque apenas estamos iniciando, van a ser difíciles de aprender la técnica. Ahí el uso de una máquina puede ser sumamente beneficioso. Por ejemplo, el peso muerto. Recuerden que el peso muerto puede ser un ejercicio peligroso para la espalda. De allí tan importante desde el inicio dominar la técnica. Y es mucho más seguro hacerlo en una máquina. Ahora, lo que les estaba hablando era sobre que lo ideal es hacer esa combinación de pesas, peso corporal y máquinas. ¿Por qué digo esto? Ojo, no es 100% necesario, pero es una buena forma de controlar gasto calórico, también de prevenir el sobreentrenamiento, entre otras cosas más. Entonces, algunos ejemplos. Cuando nosotros nos concentramos solamente en ejercicios compuestos multiarticulares, sí, estamos gastando más calorías, sí, estamos estimulando más el músculo, pero también podemos caer muy fácil en el sobreentrenamiento. Por ejemplo, si estamos haciendo flexiones, press de banca, press militar, fondos, ahí le estamos metiendo demasiada presión a tríceps, hombro y pecho. Y dependiendo del peso que utilicemos, puede ser que sea de más, que sea una exigencia mayor a la que deberíamos de usar para una ganancia sana. Es decir, estaríamos entrando en sobreentrenamiento. Pero si por ejemplo, en lugar de en un solo día hacer todos esos ejercicios que les mencioné, nos elegimos hacer unas flexiones, sí, unos fondos, pero uno o dos ejercicios en máquina de pecho, quizá uno o dos en polea para tríceps y alguno que otro con mancuernas para hombro. Esto digamos que aísla más los músculos y permite que de cierta forma
descansen un poco más. Entonces ahí es donde está la ventaja de hacer esa combinación de peso corporal, mancuernas y máquinas. Nuevamente, esto no es totalmente, digamos, o sea, no aplica para el 100% de los casos. Habrá ocasiones en donde si, por ejemplo, solamente contamos con 3 días para entrenar, perfecto. Entonces simplemente enfocarnos en ejercicios compuestos. Pero, por ejemplo, personas con genética para engordar que necesitan entrenar más, tienen que cuidarse de no caer en el sobreentrenamiento. Ahí es donde el uso de máquinas de ejercicios aislados pueden mantener, digamos, y contribuir al gasto calórico, pero cuidando esa parte de no lesionarse, de no exigirse de más. Esto es una cuestión que requiere de matices, de contexto, de la situación de la persona, de sus accesos, sus objetivos, su genética, pero a nivel general sí existen beneficios de la combinación de ambas cosas, de máquinas y de pesos libres. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.